Noticias internacionales en Tecla Noticias. Y cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana con 6 minutos, revisamos temas en el ámbito internacional y la ex embajadora de México critica a Daniel Noboa y se anuncia demanda contra Ecuador. La ex embajadora de México en Ecuador regresó a su país tras la irrupción a la embajada en Quito y descargó contra el gobierno de Daniel Noboa, a quien acusó de desconocer de política internacional. Además, se anunció que México acudirá este lunes 8 de abril a la Corte Internacional de Justicia para demandar a Ecuador por el ataque a su sede diplomática en Quito. La canciller mexicana dijo este domingo en una conferencia de prensa que su país también acudirá a organismos multilaterales para que se condene a Ecuador. La embajada mexicana cerró sus servicios consulares tras la ruptura de relaciones entre ambos países y todos sus funcionarios regresaron a territorio norteamericano. Esto luego de que el bloque de seguridad ingresó a su predio para apresar a Jorge Glass el pasado 5 de abril del 2024. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Durante su intervención, la diplomática acusó al gobierno de Noboa de desconocer de derecho y política internacional. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de América Latina. Defendió además la decisión de su país de otorgar asilos, además de resaltar la solidez de las instituciones mexicanas. Respecto de la irrupción de policías de Ecuador a la Embajada de México en Quito y agresión a los diplomáticos mexicanos en la nación sudamericana, la canciller mexicana afirmó que fue un ultraje y violación a la inmunidad del recinto diplomático y su personal. Nos sentimos francamente ultrajados porque fue violada la inmunidad de la embajada y del personal diplomático, y además el ingreso fue con una gran violencia y sobre todo y por supuesto sin autorización, así expresó Bárcena. 7 de la mañana con 8 minutos, señores. Ex embajadora de México critica fuertemente al presidente de la República, Daniel Noboa, y se anuncia demanda contra Ecuador. Los diplomáticos mexicanos regresaron a su país tras esta ruptura de relaciones con Ecuador, y México acudirá este lunes 8 de abril a la Corte Internacional de Justicia. Es la nota informativa a nivel mundial que compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y Perú anuncia que impondrá el visado obligatorio para los ciudadanos de México que decidan visitar su territorio, en aplicación del principio de reciprocidad, tras una medida similar tomada de manera unilateral por el país norteamericano, según informó a la Cancillería local. Ante el anunciado unilateral del Gobierno de México de imponer la exigencia de visa temporal para los ciudadanos peruanos que decidan visitar su país, en aplicación del principio de reciprocidad, regla fundamental en la relación entre Estados soberanos, el Gobierno del Perú impondrá el requisito de visa a los ciudadanos mexicanos que decidan visitar también, comunicó en una nota oficial. Agregó que Perú lamenta esta decisión de México, que menoscaba los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales y afecta los compromisos programáticos asumidos en la Alianza del Pacífico para facilitar el libre movimiento de personas entre ambos países. Perú impone visa a mexicanos en reciprocidad ante medida del gobierno de López Obrador. Acotó antes de decir que no requerirán el visado los ciudadanos mexicanos que cuenten con la visa Schengen al Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Japón. Tampoco aquellos que posean residencia permanente en los países mencionados.
y en los miembros de la Alianza del Pacífico conformada por Chile, Colombia, México y Perú. El comunicado confirmó que México exigirá visa a los ciudadanos peruanos a partir del 20 de abril próximo. Medios peruanos informaron que la Secretaría de Gobernación de México oficializó una medida que establece que desde este próximo 20 de abril los peruanos que quieran ingresar a su país deberán presentar una visa. Perú impone visa a mexicanos en reciprocidad ante medida del gobierno de López Obrador. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Seguimos informando, 7 de la mañana con 11 minutos y la guerra entre Israel y Hamás cumple 6 meses. Estas son sus cifras más impactantes. La guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás llega este domingo 7 de abril a los 6 meses, a pesar de que una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU demanda un alto al fuego. El conflicto sigue vigente, lo que perjudica especialmente al pueblo palestino. Tampoco han podido parar la guerra, la acusación plausible de genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, ni los llamados a la paz de diferentes personalidades del mundo. El primer ministro de Israel se mantiene en su postura base que no habrá cese de la guerra si Hamás no devuelve a los israelíes secuestrados. Estas son las cifras del conflicto más sangriento en medio del Oriente en lo que va de este siglo. Más de 33.100 han muerto, estamos hablando entre 9.560 mujeres y 14.500 niños, según los datos del Ministerio de Sanidad. Además, hay 7.000 cuerpos bajo los escombros y más de 75.800 palestinos heridos. Israel asegura que unos 13.000 muertos son milicianos, aunque Hamás afirma que son la mitad. El ejército israelí ha atacado unos 32.000 objetivos de Hamás, que ha lanzado unos 9.100 proyectiles. Del lado israelí han muerto 260 soldados en la ofensiva y suman 604 incluidos los caídos en el ataque de Hamás del 7 de octubre, que dejó una cifra de 1.200 fallecidos. Ese ataque, realizado sin declaración previa de guerra, desató este conflicto. Israel cuestiona estas cifras, pero en guerras previas en Gaza han sido, en este caso, organismos como la ONU o la Organización Mundial de la Salud las que consideran incluso conservadoras. En esta guerra han muerto también 95 periodistas, casi todos palestinos, según datos del Comité para la Protección de los Periodistas. El comité lo califica como el conflicto más peligroso para la prensa. 7 de la mañana con 14 minutos, la guerra entre Israel y Hamás cumplió este domingo 7 de abril 6 meses. Y estas son las cifras más impactantes. El conflicto armado entre Israel y Hamás ha ocasionado pérdidas de vidas y cuantiosos daños en la franja de Gaza. En la nota internacional que el día de hoy nos cuenta el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Y continuamos informando para ustedes en el ámbito internacional cuando son ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 de la mañana con 14 minutos. Y uno de los temas que también se habla en torno a uno de los países que ha ido mejorando su sistema de inseguridad, como en este caso es El Salvador. Pues ahora el presidente de ese país está ofreciendo plaza de empleos, según lo que se ha mencionado, pero no a cualquiera, porque el presidente de El Salvador comentó en su cuenta de X que se ofrecen 5.000 pasaportes gratuitos a profesionales altamente cualificados de todo el mundo para ayudar a contribuir con el país. En el tuit, escrito originalmente en inglés, Bukele publicó lo siguiente: estamos ofreciendo 5.000 pasaportes equivalentes a $500 millones de nuestros programas de pasaportes a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos extranjeros altamente cualificados. Bukele agregó que la facilidad de nombrar los ciudadanos
puesto que los 5.000 posibles pasaportes representarían un minúsculo 0,1% de la población. Para terminar, Bukele agregó la última promesa: el gobierno facilitará su reubicación al asegurar un 0% de impuestos en impuestos y aranceles a las familias que deciden mudarse. El objetivo del programa, según el mandatario, es el impacto que tendrán las contribuciones al futuro del país. Entonces, en El Salvador, Nayib Bukele ofrece 5.000 pasaportes gratis a profesionales extranjeros. Así nos informa el portal de Ecuavisa. Y a esta hora, amigos, ya le damos paso a nuestro compañero Gustavo Cisneros con más información. México denunciará hoy lunes a Ecuador ante la Corte Internacional de